La tuya, ¿eh? Primera. Nada más bien solito, no como si fuera. Y viene en el módulo de revisiones. Ah, pues lo que dijiste, pisa. Baja en este, pero lo van a esperar. Pisa y corre, te va a llamar. Ajá, pero ¿qué? ¿Pero qué? Ajá. Pues vamos a explorar los desarrollos que nos entienden. Sí. O sea, por lo que me dijiste, no, porque sí es importante usar la vinculación para la Que las autoridades educativas tienen que hacer. Es que es el tema muy giro, es el emplear. Y como darles Sentido. ajá, procesarles un poco la información. Digerirlo. Bueno, retomamos. Como les comentaba en la sesión pasada, la intención de, bueno, insistirles y para preguntarles cuál era su tema, era para tratar de, al final de esta sesión, precisamente hacerles algunas sugerencias con base en ese tema que dijeron, y bueno, con base en la información, cuáles podrían ser algunas posibles orientaciones. Lo que retomé es lo que mencionaron en la sesión pasada, los temas que mencionaron y que escribió el profe Yair en la presentación, y por ahí de los que están vía remota, que mandaron un correo que les interesaba el tema de agua potable. Entonces, con eso me mencionaron 7 temas, y bueno, vería muy rápido, o sea, digamos, cada uno de todos estos está en la presentación, cada uno de los hipervínculos te lleva al documento, a la base de datos correspondiente. En este caso, creo que era de Lucía, lo mencionó lo de la interrupción del embarazo. Al revisar el tema, creo que, bueno, puede ser la incidencia, embarazo, digamos, una obviedad, va relacionado con aborto, va relacionado con el embarazo, digamos, puede ser la orientación de la incidencia del embarazo o del aborto, uso y o conocimiento de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, sobre el primer aspecto, están las estadísticas de natalidad del INEGI, donde, bueno, da el perfil de los padres, la escolaridad, la edad, de manera que tú tienes identificadas las causas de las interrupciones, podrías asociarlos al perfil de natalidad, o sea, de los padres. Aquí lo que recomendaría, por ejemplo, aquí está para 2 años, al abrir los datos, se los da en formato de Excel, revisar cuáles son los reactivos y, bueno, tratar de, con la evidencia, digamos, si ya tienen identificado con base en la literatura, en la experiencia, cuáles podrían ser las causas y asociarlo a esta información. A ver, mira. No. Tranquilo. Esta es la base de
natalidad, ¿no? O sea, Punto de datos de natalidad, exactamente. no me queda muy clara cuál sería la asociación porque Ok. Por ejemplo, aquí te da, si partes del supuesto de que esto sería más asociado a algún rango de edad, aquí te da la edad de los padres. Aquí te da ocurrencia, por ejemplo, edad de la madre al momento del registro, tipo de nacimiento, tamaño de localidad. O sea, sobre todo es si asocias la interrupción legal del embarazo a algún factor relacionado con la característica de los padres, entonces aquí tienes la característica de los padres. Se podrá decir, hay una mayor, o sea, puede haber una mayor propensión porque reúne alguna de estas características. Por ejemplo, o sea, habla de interrupción del embarazo. ¿Por qué lo ves que es un problema? texto ya sea de ilegalidad o de no cumplimiento de la ley por parte de las instituciones de salud, Ok. que hace que muchas mujeres lo hagan de manera insegura, ¿no? Ok, lo que pasa es que en ese caso, o sea, ahí te enfrentarías, o sea, ese dato como tal, si estás hablando de la ilegalidad, no existiría, ¿no? Porque no registras el que aborta. Aquí tienes, digamos, el perfil de la situación de los que sí, o sea, sí llegaron a buen término. De lo que tendrías datos de interrupción, tendrías de donde es legal, que sería el otro. Por ejemplo, este. En alguna edad. Datos sobre interrupción tendrías, solamente nada más de la Ciudad de México, donde si es legal y si llevan un registro. O sea, Pero también es legal en sí. todo el país, ¿no? Por diferentes estados. Entonces, aquí tendrías, por ejemplo, los datos sobre la procedencia. Pero ahí no está ni problema, porque sí es legal. Y esos son abortos seguros. Sí, por eso. El problema de salud pública es que justo esto no lo tenemos para ningún otro estado y el problema es la inseguridad de... Sí, por ejemplo, pero partiendo de esto, o sea, de los datos, tú puedes, por ejemplo, comparar los nacimientos contra, o sea, digamos, para inferir cuántos serían en otro estado, comparas el total de interrupciones legales del embarazo con nacimientos en la Ciudad de México, para tratar de inferir cuál sería la cifra de interrupciones en otros estados. O sea, la cifra como tal o sea, de los delitos sí los tienes porque hay una denuncia, pero de esa cifra negra del aborto ilegal no lo vas a tener porque no hay un registro. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, de aquí se trata es, ¿qué información sí dispones para tratar de problematizar? Dispones perfil de quiénes están siendo padres. Tienes datos de las interrupciones legales del embarazo, en este caso Ciudad de México, que es la que lleva mayor registro. O sea, igual podrá buscar si otra entidad hace algo similar. Y de esa manera, por ejemplo, comparar, me ocurre, o sea, total de nacimientos comparado con las interrupciones legales del embarazo, para tratar de sacar una proporción. Es decir, alrededor de eso, así nacen 1000 y hubo 100 interrupciones legales. Es decir, por cada 1000 nacimientos, asumo que es la misma tasa en otros. Luego, por ejemplo, otra posibilidad
estadísticas internacionales. Prevalencia de aborto en Estados Unidos. También puedes tomarla como referencia, ¿sabes? No existe la estadística como tal para las 32 entidades federativas, pero esto es lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, ese es, digamos, a bote pronto, o sea, ¿cómo podrías utilizar datos cuantitativos para problematizar este aspecto? ¿Sí hay estimaciones de aborto inducido en México para los 32 estados? Entonces, por ejemplo, si ya tienes esa estimación, saber comparar con datos de las entidades federativas y población indígena, o sea, lo que se me ocurre, o sea, digamos, si hay esa estimación por las 32 entidades federativas, ¿qué factores crees que incidan para que la mujer aborte? Bueno, es que son Menciona 3. para que aborte en forma insegura. O sea, si me dices que ya existen, pues tú ya tienes un dato para las 32 de abortos inseguros. No, Okay. De abortos, ok. Inducidos. No todos los abortos inducidos son, aunque sean ilegales, no todos son inseguros. Sí, no, o sea, te voy a pensar, se me ocurre es nivel de escolaridad. O sea, va a ser cada unidad tus 32 entidades federativas y tienes un número de aborto inducido. Puedes comparar, hacer una correlación con escolaridad, población indígena, población urbana rural, o sea, factores que, digamos, a reserva de que lo justifiques, probablemente inciden en que la mujer aborte, ¿no? O sea, a menor escolaridad, probablemente, o sea, la mujer o sea, si hay un que lo respalde, usa menos métodos anticonceptivos y cae en el aborto. Si hay una mayor población rural que también tiene menos acceso a métodos anticonceptivos, o sea, ahí sí, digamos, tienes los datos y haces una correlación, ¿no? O sea, construyes si hay una relación, 32 casos, entre mayor aborto inducido, menor escolaridad. Mayor aborto inducido y población indígena. Y ahora, digamos, no sé si sería positivo. O sea, primero si existe una correlación o sea, sea positiva o negativa. Pero jugar con esos datos de manera que problematices de manera cuantitativa. ¿Quién mencionó? ¿Alguien dijo de vivienda? Hace poco no funcionaba, pero entre ayer y hoy hay un sistema el Sistema Nacional de el SNIP, de CONAVI. Entonces creo que con ese tienes, digamos, lo abrimos, ya lo debe de conocer. Porque según creo, comentabas, te interesaba el proceso como de autoconstrucción, autoproducción y el acceso a financiamiento, es decir, como los que acceden a Infonavit y Fobiste o Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, te da oferta, demanda, puedes comparar por entidad federativa, por organismo, o sea, por ejemplo, en este caso, las cifras básicamente, o sea, hay unas cosas medias, bueno, no tramposos, sino, o sea, acciones de vivienda, ¿no? O sea, distinguir entre acciones de vivienda, que puede ser me prestó para un cuartito, a me dio el financiamiento para comprarla. Entonces, yo creo que con esto, o sea, digamos, tienes más que suficiente para elegir cuáles son las variables, es decir, por ejemplo, la cobertura del Infonavit, ¿no? O sea, si ha crecido o ha variado, si está atendiendo a personas de mayores ingresos o de menores ingresos, si la autoconstrucción o autoproducción de vivienda se ha mantenido, o sea, normalmente tiene un peso marginal como forma de adquisición de vivienda, si se ha mantenido, o sea, no sé, o sea, digamos, aquí digamos, creo que no tendrías problema. Es un sector muy sí, no tendrías problema. Más bien ahí tendrías tú que delimitar, o sea, digamos, ¿qué es lo que quiero ver de vivienda? O sea, quiero ver cobertura de organismos oficiales, principalmente Infonavit y Fobiste, y si quiero ver evolución de autoproducción o autoconstrucción. Okay. Tenemos lo de becas
mencionabas que te interesa lo de becas de CONACYT, ¿no? Ahí la cuestión es, pues si bien existe formalmente, que pues yo creo que debe saberlo, este sistema de indicadores de información de ciencia y tecnología del CONACYT, pues ahorita no funciona. Entonces, aquí la opción es, sobre todo, digamos, para que tengas datos comparables del sexenio anterior, o sea, los anexos estadísticos de los informes de gobierno, en el eje precisamente de educación, o sea, de acuerdo a la estructura del sexenio anterior, era el eje 3 y te da indicadores. Entonces nada más es ir abriendo y, digamos, te recomendaría hacer esto porque tiene la misma estructura. Entonces es ver el mismo anexo y ahí te muestra cómo ha evolucionado, o sea, el otorgamiento de becas por posgrado, por entidad, o sea, ciertas cosas que podrías analizar la evolución durante un sexenio de las becas emitidas de CONACYT, porque pues, supuestamente el sistema del propio CONACYT debería darte más datos, pero ahorita está desconectado. Y también, bueno, si quieres irte más a indicadores, digamos, no nada más de becas, sino indicadores de ciencia y tecnología, están esas encuestas de INEGI, donde habla, por ejemplo, en general de investigación y desarrollo tecnológico, pero hay un apartado donde habla de formación de recursos humanos. Ahí verías, digamos, no tanto si es un becario, sino verías formación de recursos humanos en organizaciones. Pregunta algo así como si tiene estudiantes de posgrado, de maestría, que estén desarrollando alguna innovación tecnológica. Entonces, en esta, digamos, no verías becas, pero verías formación en posgrado. También alguien había hecho drogas, ¿no? O sea, no, que creo que no está. Ok, entonces bueno, pasamos lo de las drogas. Ah, sí, lo de las drogas, pues está la encuesta de consumo para 3 años diferentes, entonces creo que puede haber incidencias sobre cuáles, en qué edad, creo que ya ahí con los resultados de esa. Bueno, y eso aplicaría tanto para cualquier encuesta del INEGI, digamos, una cosa que puede ser obvia es, yo recomendaría que primero vean el cuestionario, o sea, para no se vayan a las tablas, simplemente los cuestionarios máximos son de 40 a 50 reactivos, leo el cuestionario, veo el módulo que me interesa y ya voy al agregado. Entonces eso sería la recomendación para quien dijo de las drogas. Y bueno, también el reporte de Naciones Unidas, donde sitúas, en este caso es México comparado con otros, y el consumo por características de la población aquí en México. Adaptación al cambio climático. Okay. Ahí también creo que no tendrías problema porque hay este Sistema Nacional de Indicadores Ambientales. De Marnat, donde incluso por ejemplo te da por cambio climático, o sea, digamos, te da ciertos indicadores y sería, bueno, revisarlos y cómo puedes combinarlo, por ejemplo, con características del territorio. O sea, de hecho, vi más bien hay un atlas de vulnerabilidad que hace el INEC. El instituto, el de cambio climático. Psicología y cambio climático. Ok. Este no lo conozco. Entonces, está ahí el sistema, entonces también ahí, digamos, yo creo que hay más que es un clavado. Y el sistema de consultas ambientales. Del INEGI no da tanto relacionado necesariamente con cambio climático, pero tal vez se podrá servir, ¿no? Se habla sobre residuos, agua potable y saneamiento. Si tú relacionas que alguno de estos dos factores
inciden, bueno, en la problematización, da información georreferenciada, ¿no? O sea, por entidad federativa, entonces creo que también te podría servir. ¿Alguien dijo violencia de jóvenes? Ok. Ahí en ese caso tienes, entre otros, por ejemplo, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública y la encuesta, creo que, bueno, sobre la dinámica de la relación de los hogares. Aquí la ventaja, con las dos fuentes, tienes al menos tres datos, puedes comparar la evolución y lo que les comentaba. Por ejemplo, revisar el cuestionario. Situación, asistió a la escuela. Pero ahí tengo dudas Sí. sobre cuando vemos este cuestionario general, mujer casada, soltera, soltera, en otras encuestas tienen diferentes rubros también, ¿no? Vivienda, individual, mujer. Revisas el cuestionario, pero luego cómo cruzas esos datos, o sea, cómo yo puedo saber si hay más o menos X en tres, haciendo como... O sea, lo que pasa es que aquí digamos, son cuestionarios diferentes, que si te fijas son excluyentes. O sea, lo que mencionas es el cuestionario del hogar, generalmente en todas las encuestas, primero hacen como el perfil socioeconómico, ¿no? O sea, preguntan del hogar, las características, cuántos cuartos, y luego ya preguntan sobre el objeto. Por ejemplo, en la encuesta nacional de ingreso-gasto, luego ya preguntan cuánto dedican a cada uno de los rubros, en educación, en transporte, etc. Entonces, ahí luego lo que puedes hacer es cruzar los datos de el perfil socioeconómico, es decir, los que tienen acceso a Internet, comparado con el porcentaje que dedican o sea, digamos, los que dedican más a alimentación. ¿Por eso dónde la van? Serían en datos. Los datos abiertos. O sea, los datos abiertos son los que tienen todas las... Sí, o sea, las bases. O sea, buscas en cualquiera de estos dos. ¿Cuál es la diferencia entre microdatos y datos abiertos? Aquí te sale... Yo aprendí la mano. Por ejemplo, aquí está lo que mencionas. La mujer es elegida, las características sociográficas de la vivienda, las características de los hogares. Y nada más. O sea, ¿cómo hago eso? No me queda claro. Las características sociodemográficas, nada más, esos datos, esa base nada más tiene las características sociodemográficas, pero yo quiero saber la violencia comunitaria por edad, por lengua indígena, no sé qué, ¿cómo hago esas cosas? No, es que no te aparecen así, o sea, sí. Esta base tiene solamente esas variables. Yo no te aparece. Tienen que tener una ID. Sí, para poder cruzar. Pero además, si no viene la información necesaria para hacer el cruce, no podrías, depende. Por eso usted recomienda revisar el cuestionario para identificar el tipo de temática, el ID del ítem y el ítem como tal y poder saber qué información puedes obtener. Sí, porque aquí nada más te va a dar, idealmente, la descripción. Entonces, lo que tienes que revisar es el cuestionario y sí, o sea, el código, o sea, el libro de códigos. Para poder. Sí, porque si no te va a dar, digamos, no vas a encontrar una hoja donde tenga la variable, o sea, tienes variable por variable. O sea, digamos, si tú quieres cruzar la variable de la pregunta 1.1 con la de la 5.5, sí, o sea, digamos, las combinaciones serían pues, infinitas. Entonces,
sí tienes que identificar cuáles variables quieres coger. Puedes ir seleccionando, pero no puedes a la mitad solo esa. El microdato es como tal la respuesta a las encuestas, identificador por identificador. Y el abierto ya son tabulados agregados. Y el último, que creo que era de alguien en vía remota, que mencionaban lo de agua potable. Que bueno, agua potable puede ser de, o sea, digamos, cobertura, calidad, tipo de prestación. Ahí también, bueno, o sea, la encuesta intercensal y el conteo sí te da, o sea, por entidades federativas el acceso a servicios públicos, entre otros agua potable y alcantarillado. Y la encuesta, la ENIX te da a nivel nacional, digamos, cómo ha evolucionado. Y también el censo de gobiernos municipales y delegacionales te permite ver, hay un módulo sobre prestación de servicios de agua potable y ahí puedes jugar, digamos, si es público, si es privado, coberturas. Entonces, tendrían, digamos, cualquiera de estos, aquí verían cobertura, aquí verían forma de prestación, y en el sistema de consultas ambientales también hay un módulo sobre agua potable y alcantarillado que habla, por ejemplo, de plantas de tratamiento por entidad federativa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también depende de cómo lo problematicen, digamos, con cuál de estos aspectos o si es algún otro, para utilizar estos datos. Y lo que les pediría, digamos, a partir de esto, que algunos ya lo tienen identificado, es lo que tanto hemos dicho. ¿Cuál sería su problema? ¿Cuál sería su planteamiento del problema? ¿Y cuál sería, digamos, como una aproximación, lo que mencionabas ahorita es si tu problema es la incidencia de abortos inducidos, qué información cuento para construir uno o varios indicadores que demuestren que esto es un problema? Y, pues, con esto. Y digamos, con este ejercicio concluiríamos la sesión. ¿Cuál era tu tema? ¿O quieres que hagamos el es que no lo apunté. Sí, es que no lo apunté. La universidad es el tercer sector. De lo que me acuerdo ahorita. No, pues, Bueno, pero más o menos. Es el Acuerdo de París y las instituciones de ¿Cuál es el dato? Pero ahí, por ejemplo, ¿qué unidad analizarías como los países? Porque ahí, o sea, digamos, me parece algo nacional, o sea, analizarías lo que han hecho los países. 2019. No, lo que ha hecho México para contribuir al Acuerdo de París. Ha hecho México. O sea, ahí yo creo que te servirían las estadísticas ambientales, o sea, tendrías que traducir el Acuerdo de París en cosas cuantificables, es decir, el Acuerdo de París, o sea, son estos 5 o 10 puntos que significa tener plantas, la generación eólica, o sea, digamos, tendrías que eso que supongo que está, digamos, es de manera cualitativa, es decir, son 10 compromisos,
que debe estar, digamos, ya documentado cómo se traduce en acciones específicas y de eso buscar información. Es decir, así como contribuir a energías limpias. Entonces decir, bueno, eso significa que ya no se use carbón o que se use ciertas, ¿qué son energías limpias? Entonces, de eso sí tendrías estadísticas. ¿Cómo ha evolucionado en México la generación eólica, la generación de energía solar? Es lo que buscarías, o sea, de generación de electricidad. Sí, por eso, pero digamos, si hablas de Acuerdo de París, tendrías que decir cómo se traduce en términos cuantitativos los compromisos del Acuerdo de París. Ok. Pues, por ejemplo, eso en el sistema en el que le comenté a ella, está esa cuestión para México. Está en esto. Sí. Pero ¿Menores de 21 años? No, cambiaron el tema. Ah, sí, claro. En esto. Donde ha habido repuntes que se pueden tomar. Sí, claro. Y ver qué han hecho. Ajá, a mí se me hace más interesante. O sea, sí, Este tipo de podemos cosas, ver un mencionación de contaminantes. no conducente. Pero se me hace más interesante. Sí. Bueno, no más interesante. O sea, se me hace enriquecedor. O sea, justo social como tú las ves. Como ellos. ¿Viste que puse esas ideas? Hombre, no ves eso de eso. Hasta la próxima. Sí. Pero ¿cómo haríamos en este? Pero es que Sería el número de accidentes. Se encuentran en pisa y no te corre. Si me dejas, que tengo que usarlo, si me dejas tu correo te lo mando. Sí hay una encuesta, pero no encuentro la base. O sea, que hizo el CIDE con la encuesta nacional de vinculación como en 2011, 2012, que identifica, digamos, no nada más con el tercer sector, pero identificó como 13 modalidades de vinculación empresa-universidad, ¿no? O sea, desde las tradiciones, servicio social, desarrollo de proyectos tecnológicos, digamos, categorizó, y lo hizo como 200 y tantas universidades. No, pero también identifica, o sea, digamos, una partecita identificaría si participa una organización de la sociedad civil. O sea, es encuesta nacional de vinculación, principalmente con empresas, pero sí hay algún reactivo que te puede servir. Sí, sí. Entonces, nada más si me apuntas tu correo. Ah, no. Ah, bueno. ¿Qué están haciendo? Repárate, me regalaron unos dulces de una posada. No compartes. Ay, no. Role, no. Es cierto que traías una piñata, entonces. Sí. Una mini piñata. Ay, si la quieren romper a palazos. No den ideas, ¿no? Sí. Ay,
el Lo problema escribí con otra linda, pero sí. Ok, ¿Ya no? gracias. A ver. Ok. No, no sirve para nada. Oye, los de otras ¿Y da por cada 100.000 habitantes? Ah, pues, ok, entonces, ¿es aborto? Que participan en las acciones de prevención, es como el santo grial. ¡Qué atascada! ¿Alguien quiere compartir Bueno, es que ahí lo que puedes cruzar es con datos del Estado. Lo que decía es, aquí ya tienes el dato estimado, digamos, de una fuente confiable sobre el fenómeno. ¿Qué variables crees que inciden en que haya mayores ingresos per cápita? O sea, mayor ingreso, o sea, digamos, ya sea, porque eso sí está el PIB estatal. ¿O qué factor? Más bien es qué factor. redimir a la gente? La tasa de embarazo. No, pero aquí el dato lo tienes para uno solo, o sea, aquí tienes un solo dato. Entonces, pondrías otras características a las entidades y harías una regresión para ver si este dato tiene relación con, o sea, digamos, cruzarías esta variable con otras características de la entidad. ¿Para qué? ¿Dice para qué año es? 2009. O sea, pondrías datos de 2009 de esa entidad para ver si, o sea, digamos, compararías características de la entidad para ver si hay una correlación con que tenga mayor o menor. ¿Construyes una tabla con estos datos? ¿Qué datos, ¿cuál de estas variables te importa? Okay. Tasa de crecimiento. Que si tienes una variación, que tienes desde un 10.2. Es así como cuando Sí. Gracias. ¿No? La compararías, por ejemplo, con acceso a servicios de salud. Exactamente. Si es que la cuestión no siempre la base, o sea, está la base de datos y tienes que construirla para sacar su indicador. Que era lo que decían, o sea, está la base de cada uno, o sea, del dato, de cada uno de los reactivos, de las preguntas de la encuesta. Pero, o sea, tomarías eso y lo cruzo con, o sea, digamos, ahí estarías usando variables de la misma encuesta. Aquí, digamos, tomas este dato y lo cruzas con datos de la entidad, o sea, digamos, ingresos, a ver si las entidades más ricas tienen, o sea, esperaría, por ejemplo, que las entidades con mayor ingreso tuvieran una menor tasa, ¿no? Así digamos. Pero si lo vamos a así, ¿no? Así, o sea, en el Sí. O sea, digamos, por ponerlo, entidades federativas con mayores o más ricas deberían de tener una tasa menor, eso, ¿no? Entonces, no, por eso, pero no, bueno, no mujeres más ricas, sino entidades en general, porque no vas a tener, digamos, ingresos por hombres y mujeres, digamos, en general la población es más rica y tiene o sea, si hay una relación en que la entidad tenga mayor ingreso y tenga una menor, o sea, digamos, sería una relación inversa, o sea, mayor ingreso, menor tasa de complicaciones, o sea, tienen mejor infraestructura. O sea, porque su lógica es si el Estado... Pero sí debes de conflictuarse.
Y lo vamos a hacer. Gratuita. No, pero acá. Sí, no, por eso, pero es que, o sea, por ejemplo, tú eliges cuáles. O sea, y también, por ejemplo, a la hora de hacer la correlación, probablemente en algunos no exista, o sea, no sea significativo. Voy a Eso es- No, lo que voy es que en este tema hay un montón de información. sí, por eso, pero aquí, por ejemplo, tienes con la información disponible, cómo construir tu booleano. O sea, tienes ya ese dato sobre abortos, y tienes datos económicos, sociales, de acceso a educación, de acceso a servicios a nivel de entidad federativa. Entonces, compara eso. Pero sí construir tu base. O sea, ahí ves, Tienes que ver. dos. Sí, Pues para mí tiene Pues ya que va a hacer su- Creo que me lo han alzado. Obviamente los nuevos libros Pero tienen construir de arriba abajo. Puede terminar. Y relatos no te van a dar. O son pequeños de lo que tú pensabas. para nosotros. Pues mira, no, yo diría que es muy temprano. Pero es lo que comentaba. y si hay datos de bases que son 4 años, se pueden Sí, o sea, en este caso, o sea, la cuestión es que tú tienes datos 2009, o sea, de que usarás un dato cercano, o sea, porque pues, finalmente si usas un dato de la entidad de ahorita, pues sí son 10 años. O sea, porque ese dato sobre lo de los abortos es el único que tienes, ¿no? O sea, ese dato 2009. ¿Cuáles? digamos, si para tasas insatisfechas antipositivos, bueno, como tasa de necesidad insatisfecha antipositivos, me parece ahorita, bueno, te checo, pero recuerdo el de la en 2012, esa se puso O sea, lo podemos Bueno, ¿no hay otra anterior? Se me hace. lo que dicen es. Ya está la Es que parece. Sí, pero es que ahí tiene el dato 2009 de su variable. Pero acá deben de comparar. Sí, porque efectivamente debe haber datos del año pasado, o sea, de mucho más recientes. Pero, o sea, su dato de la incidencia de abortos nada más tienes ese año, ¿no? O sea, porque lo saca de un artículo. O también verla, digamos, si lo dice el artículo, cómo lo estima, que trates de estimarlo. Bueno, no sé. Porque hay un profesor de No, pues por eso es de 2009, porque nadie lo no, pues es que ya Sí, ya, porque también es fácil. Sí. tengo en salud 2006 a 2012. Pues hay grupos chiquitos. ¿Sobre qué estás Pero buscando también datos, eso. Lucía? Lucía, que No hagamos eso, o sea, que no digamos, porque me sirvió este indicador. No. Este indicador. O sea, mi tema es si No, más bien. Puede ser O sea, en términos, lo que digo es que ¿Cómo cambiar el ¿Legal? a raíz de los no necesariamente. Ok. Dicen. O sea, porque Ajá, sí, inducido. ¿cómo Porque antepongo digo, la evidencia? Ajá. ¿Cuál sería? tengo un artículo donde se estima Yo sé que estoy pensando. la prevalencia de aborto por estado, aborto inducido y complicaciones. Es toda una metodología como compleja y Sí, o sea, como Porque no y separar lo que me los- dice el profe es que eso lo puedes cruzar con otras variables para tratar de lo que como sí correlacionar. llevan un- Como por ejemplo la edad con el. Claro, eso es lo que dice la medida. es que tiene el dato a nivel entidad federativa. No Tengo el es dato a nivel estado. a algunos estudiantes. Entonces le decía que probablemente, por ejemplo, PIB estatal, nivel de educación, promedio, o sea, digamos, promedios estatales. Porque tiene, digamos, como 32 observaciones y ver si hay una correlación entre esa variable y otras variables, o sea, digamos, otras características del estado. ¿Y te interesa en un grupo en Si es etario más en abajo, particular? o sea, el 1 y el 2 son por debajo. Bueno, podría ser de 20 Ya lo puedo ver. Es que hay una gran. Bueno, te lo pregunto porque hace como 2 años hicimos una investigación sobre O sea, incluso si es 2.5 ya. como
como conductas nocivas y cosas así, uso de drogas, y embarazo adolescente. Y hay una encuesta de la UNICEF sobre el número de como embarazo adolescente, pues te preguntaba, entonces ahí puedes decir si la encuentras en el Instituto Nacional de Salud Pública por un esfuerzo de la UNICEF con el instituto. Y vienen temas, por ejemplo, sobre el uso de anticonceptivos en adolescentes y cosas así. Por eso te estoy preguntando. Sí, justo la Ensanud tiene también sobre el uso de anticonceptivos en primera relación, constante, necesidad insatisfecha de anticoncepción. Pero justo le pregunté al profe si se puede usar una base de 2012 cuando mi dato es de 2009. Ahora, la Ensanud ya tiene corte el 2000. No, pero mi dato es de 2009, entonces, como que mi estimación de aborto no es. O sea, si comparo una estimación de 2009 con una de 2016, pues no compara. Entonces la pregunta era un poco si la de 2012 sí la puedo usar, porque está más cerca de 2009, pero no es el mismo año. Entiendo que sí, ¿no? Solo que... Sí, nomás tienes que hacerlo. Sí, o sea, tienes que ser clara en tu metodología, digamos. Sí. Bueno, comentabas ahí atrás que ya tienes como el planteamiento inicial del problema, o sea, ¿cómo lo plantearías? Bueno, nosotros básicamente queremos hacer un análisis sobre jóvenes reincidentes que cometen delitos menores. Okay. Y entonces básicamente lo que queremos saber es que esos jóvenes no reincidan en el delito. En ese sentido va como el análisis que estamos haciendo. Y bueno, pues es un indicador, es una cosa muy sencilla, ¿no? La tasa de incidencia de reincidencia en delitos menores. Ok, eso ya está. ¿Y de dónde lo obtienes? En el nivel estatal, o sea, pues en el número de delitos menores. Sí, por eso, pero sí hay una reincidencia, porque digamos, una cosa es que la tasa se mantenga, o sea, si hay un dato que dice, o sea, que habla de que es el mismo delincuente. Sí existe, y estamos pensando en trabajar un estado en particular. En Chihuahua, el sistema de justicia de Chihuahua sí tiene como muy, justamente acaban de pilotear un sistema para darle seguimiento a las tasas de reincidencia en los jóvenes, ¿no? Y meten a los jóvenes a un circuito de rehabilitación, a los que son primodelincuentes y que pueden ser susceptibles al proceso de reinserción social como parte del ejercicio pleno. Entonces verían una serie de tiempos del estado de Chihuahua. Hay datos anteriores, pues. Hasta antes de que estuviera ese programa, para ver si ha funcionado esa política. Okay. ¿Es anual el dato? Sí. ¿Más o menos cuántos años tendrían de...? Esta sería la segunda medición. Sería... Bueno. Es que, o sea, simplemente, digamos, no es una precisión, es revisar literatura, o sea, de decir cuánto tiempo tarda en tener un efecto una política. Entonces, efectivamente, está bien que tengan la información, pero ¿cómo lo planteas? Porque sí sería de un año, o sea, una política no, o sea, digamos, tendrías que tener unas mediciones de mayor tiempo y también, digamos, qué tanto han cambiado las características, ¿no? O sea, del Estado, o sea, porque al final del día estarías partiendo del supuesto que la reincidencia solamente se debe a que exista o no exista el programa, entonces sí tendrás que hacer un poquito más complejo el modelo para decir la reincidencia, digamos, la literatura o la evidencia dice que la reincidencia está relacionada con 3 o 4 factores, porque ahí nada más estarías midiendo es con o sin política en un año. Sí, pero ahí también la comparación sería con los jóvenes que los jueces logran meter al circuito o a este programa de prevención de la reincidencia, con aquellos que no están, porque actualmente no se dan abasto para atender a todos los jóvenes, ¿no? Entonces los jueces hacen un filtro, van seleccionando cuáles son los jóvenes según sus criterios, o con una serie de criterios que ellos tienen,
que son como los que se puede ayudar de manera inmediata. Ok. Me suena bien nada más que el dato, o sea, la verdad, si tuviera así como con tanto estadística, con tanto detalle, o sea, nada más sí, insisto, o sea, digamos, si tiene nada más dos observaciones, digamos, replantearlo porque si no podría decir funciona o no funciona con dos observaciones. Si no, pues generaremos evidencia al respecto. O sea, me invento los datos. No, ya dijo Horacio, ¿no? Que vamos a vender piano, ¿eh? No, pero finalmente no es de alguna manera generar evidencia, o sea, haciendo esa comparación a dos. Ah, no, sí haciendo, pero es, ¿qué dices de la evidencia? No, o sea, sí puedes analizar, pero no decir funciona o no funciona. O sea, decir, es qué me permite decir la evidencia. O sea, sí te permite decir cosas, ha habido una tendencia, pero no decir funciona o no funciona y decir bajó la reincidencia por esta política. O sea, si nada más estás viendo eso, o sea, digamos, tienes que ver si hay otros factores, o sea, qué otros factores inciden en la reincidencia. Y podríamos estimarlo, ¿no? Por ejemplo, nivel de educación o edad, ¿no? O también, digamos, si hay o sea, otras políticas que inciden, o sea, ahí regresaría al árbol de problemas. O sea, digamos, ¿cuáles son tus causas de la reincidencia? ¿Ustedes qué problema harían? Sobrepeso, tenemos un tema, pero no. Uno Nos inventaremos algo. no sabemos cómo entrarle, pero Yo tengo bases de datos de sí, tiene allá atrás, ¿qué problema trabajarían? Hasta no. Yo trabajaría sobre problemas bueno, es en el colegio de posgraduados y es sobre el ingreso que tiene actualmente. O sea, la matrícula, o sea, ¿cuántos estudiantes ingresan? No, ingreso monetario. Ok. Parte de, como política pública del Estado, incrementar hacia las instituciones de investigación. O sea, ¿tu problema es cuánto le da el gobierno a las instituciones de investigación? Ajá. Y bueno, ahí verías el presupuesto de egreso. O sea, digamos, sí tienes datos, pero ahí como, ¿cuál sería el problema? O sea, sobre la disminución del ingreso a ciertos centros de investigación, como el colegio. O sea, la opción es nos den más dinero, ¿no? Pero ahí tendrías que, digamos, como problema público, porque finalmente una de las cosas es cuando tienes un problema y siempre el problema, y si la solución ya es denme más dinero, pues bueno, te dudaría realmente si es un problema público, ¿no? Porque, o sea, sí hay, o sea, si la solución es solamente den dinero, pues prácticamente dices, con dinero se soluciona todo, ¿no? ¿Para qué hacemos política pública? Entonces sí sería que construyeras un poquito más, por ejemplo, cómo se deciden los criterios de distribución, una cosa así, de manera que sí pudieras hacer una construcción de un problema, que la solución no sea dame más dinero. Porque sí, o sea, efectivamente puedes ver la evolución, el presupuesto de egresos, cuánto le han dado y demostrar que los colegios de posgraduados y otros centros de investigación han sido castigados. ¿No? Pero eso, más que un problema público, pues es una o sea, un problema de asignación de recursos. ¿Trabajarías lo mismo? Pues iba a trabajar con él, pero su tema no es bueno, ¿verdad? O sea que ya va viendo mejor a ver con quién te juntas, digamos. Ya va a ver la atención, obesidad o la reincidencia. O acá el aborto. O sea. No, todavía, yo no tengo tema, la verdad. Pero... Bueno, todo se ve muy interesante. No, pero... Sí, esa es tú eres del cambio climático en un municipio. Adaptación. El problema es, pues estoy viendo como los indicadores de vulnerabilidad en el área metropolitana de Monterrey y, o sea, primero como que sí, o sea, hay unos con altos indicadores de vulnerabilidad
O sea, ¿está a nivel municipal o qué? Sí, el Atlas de Vulnerabilidad está a nivel municipal para toda la República. Y entonces estuve viendo como los municipios del área metropolitana. Okay. Y algunos están como en el 10% más vulnerables. Ese fue un criterio para decir que y luego ese indicador de vulnerabilidad se compone de varios y uno es como la capacidad adaptativa. Pues mi problema va a ser que hay una deficiente capacidad adaptativa. O sea, tu unidad sería la zona metropolitana de Monterrey y verías como la diferencia entre los municipios, ¿no? O sea, digamos... No, más bien la diferencia de los municipios la usé para identificar que sí hay un problema. Okay. Pero más bien, ya con eso que identifiqué el problema, pensaba ya decir, bueno, ¿cómo mejorar la capacidad adaptativa del área metropolitana? ¿Y como por dónde iría la... Eso por tema como de... perdón, porque me faltó especificar. Es capacidad adaptativa en materia de inundaciones. Okay. O sea, vulnerabilidad a las inundaciones. Vulnerabilidad. Muy amplio. Entonces, vulnerabilidad a las inundaciones y para mejorar la capacidad adaptativa una de las de trabajo con las cuencas. O sea, no sé cuál es la solución, pero sí. No, incluso les digo, o sea, es dar como lineamiento, o sea, no van a decir, pues, la receta, pues si no ya estarías trabajando en el gobierno de Nuevo León, o sea, pues, también, ya tuvieras esa solución. Bueno, para eso, o sea... No es cierto, no es cierto. Okay. No, pero insisto, o sea, el reporte de política se identifica que el problema se debe a esas diferencias en las capacidades adaptativas, es como, o sea, digamos, cómo homogeneizar los 7 o 9 municipios que sean, o sea, cómo jalar hacia adentro, o sea, políticas metropolitanas, coordinación, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el de becas, ¿por dónde iría? Todavía no lo pienso bien. Necesito primero analizar algunos datos para encontrar cuál podría ser la justificación de hacer el análisis. Yo tengo algunos supuestos, pero sí necesitaría ver primero algunas estadísticas para justificarlo, porque si no estaría haciendo los supuestos. Sí, o sea, tienes que, o sea, verificar tus supuestos si o sea, digamos, si se han apoyado ciertas, o sea, primero si ha habido en número de acciones, en montos reales, una evolución en evolución de cierto periodo, y o si se está apoyando ciertas, por ejemplo, ciertas áreas temáticas, que esa área sí casi se privilegia, ciencias sociales, o sea, ciencias exactas, etc. Porque tendría que revisar la ley de ciencia y tecnología, el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado de ciencia y tecnología, para ver si hay un paralelismo entre lo que dice y lo que se ha hecho en algunas políticas que ha implementado con la CIT, precisamente en el otorgamiento de becas. Por ejemplo, cuando estaba saliendo ya Peña Nieto, estaban reduciendo el número de becas en los centros de investigación y universidades. Entonces habría que ver si hay alguna justificación para eso, pero otra vez se retomaron en este gobierno. Entonces, okay. Eso es lo que tendría que estar checando. Acá ¿en qué tema estarían? ¿Ustedes van a trabajar juntas? Okay. Cambiamos de tema. ¿Tienes vivienda? Ya no es vivienda. Ya nos aburrió la vivienda. Es que Ya dijeron, ya hay mucho de vivienda. Ya. Es que mañana salen los resultados de PISA. Okay. Entonces, lo que estábamos pensando es que el policy brief sea dirigido más bien a las autoridades educativas de las entidades federales. ¿Y a alguien le serviría su chamba eso? A la Comisión Nacional de Tú trabajas en el reemplazo del INEE, ¿no? O sea, el problema es que... Le podías pasar ese brief a tu director de área. De casualidad. No, qué bien, o sea, digamos, algo que Pues el caso, pues no, en realidad, o sea, son cosas que ya se saben. ¿Qué? Pues justamente es el uso de la evidencia para la toma. Sí, no, bueno, ahora con la desaparición, pero pues, de estadística educativa, pues en la SEP, o sea, cuando da los resultados de la 911 y todo ahí, digamos, aparte o sea, tiene los resultados de aprovechamiento, bueno, del examen estandarizado, pero también tienes por centro de trabajo, exactamente, por centro de trabajo. El punto es que, es que no sé qué tan viable sea. El problema sería que no utilizan la evidencia que arroja PISA porque no la saben manejar para hacer políticas públicas en sus estados.
Porque finalmente la comisión lo único que hace es hacer recomendaciones, no implementa las políticas. Sí, no es autoridad. Ok, entonces verían, digamos, el problema de PISA, de rendimiento escolar medido por PISA, y cuál sería como el problema. O sea, el problema es que no se aprovecha el potencial de PISA para diseñar política pública. Entonces, lo que queríamos usar como posible indicador, pero tenemos que ver la base de datos, es cómo nos podría servir para transversalizar la agenda de género en la educación, ¿no? O sea, utilizar ese ejemplo para decirles, o sea, puedes usar Esto nos da un PISA insumo para hacer políticas públicas. y hacer una comparativa con cómo han usado Políticas PISA educativas otros con perspectiva de países. género. Ok. No necesariamente para género, sino simplemente cómo han aprovechado esos datos. Ok, entonces ahí tendrían que tener datos comparables de otras entidades, de otros países, es decir. Pues no necesariamente comparables. O sea, los indicadores no tendrían que ser incomparables, o sea, tendrían que ser relevantes a la problemática de ese país, ¿no? Pero a lo mejor los países que escogemos sí tendrían que ser más o menos comparables. O sea, ahí lo que dices de lo de PISA y perspectiva de género, pues, digamos, un primero es que las estudiantes mujeres sacan, o sea, digamos, tienen un menor rendimiento, o sea, partiría de ese supuesto que tienen, o sea, digamos, sacan menor puntaje en PISA. Es que se divide en 4, ¿no? Y entonces, por ejemplo, salen mejor en lectura y los hombres salen mejor en matemáticas. Pero entonces también tendríamos que ver el contexto de las mujeres, ¿no? Porque sí hay un buen de preguntas en el contexto. Pues tienen ahí. No, pero nos vamos a aterrizar. Sí, no, aterrícenlo y agarren un pedacito porque pues, son 2 semanas. O sea, ¿Cuándo se va? Bueno, las características formales permanecen, bueno, nada más que es individual o por equipo hasta 4 integrantes, lo que ya hemos comentado, y la fecha, bueno, sí queda el 16 de diciembre, máximo a las 23:59 horas, ¿no? Y, o sea, una semana después. 23:59, o sea, antes de que finalice el 16. No, 16 de diciembre, 23:59 horas, máximo. Y pues bueno, obviamente hay reportes ya elaborados y pueden tomar como referencia, pero pues bueno, obviamente no es que lo copien, ¿no? O sea, digamos, sí tomar el dato de otro estudio, o sea, que ya construyó el indicador, ya cruzó variable A con variable B, pero pues digamos, la mayoría está en la red, digamos, no es complicado de detectar, sí, digamos, todo o sea, el análisis. Entonces, se recorrió, o sea, digamos, las características formales permanecen, se recorrió una semana, en lugar del 9 al 16. Lo entregamos el 9. ¿El 16 o el 20? Flexible. Es que perdón, como no veo y me dijo que el 20. No digo que se recorte el alta. No veo. Pero, ok, 16 entonces. Pero el 16 es lunes, ¿no? No, pues voy de vacaciones. Nosotros entregaríamos 2 o 3 días después, porque también esa era la cuestión, o sea, ya, o sea, obviamente si lo entregan el 16, o sea, era la cuestión de pedírselos el 9 para poder estar entregando y que hicieran la ponderación de evaluaciones, la coordinación, o sea, o sea, le dijeron, si entregamos el 16, estaría entregando 18, 20 las notas, así necesitamos, o sea, como 2 o 3 días. ¿Cuánto vale este? No, o sea, digamos, nosotros negamos la nota, no sé cómo lo va a ponderar la coordinación. ¿Alguien se acuerda? Dijeron, creo que es el 50. Sí, 20, 60. Este costaba 60. Sí, me asusté, no sé si les estoy mintiendo. Según yo son 60% de la calificación. No, eran 10. ¿Alguien tiene su trabajo anterior? 20, 60. No hubiera hecho el trabajo No. anterior. Bueno, no sabemos si nos mintió. Sí. No, es que o sea, de los trabajos que... Sí, pues. Entonces, pues bueno. No, 3 veces más tiempo el otro trabajo. Ay, pues por eso Narcis está feliz. Vale demasiado. Bueno,
Bueno, muchas gracias y bueno, espero sus trabajos antes de esa fecha. Hola, tengo una pregunta. Claro que sí. Si lo entregamos temprano hay puntos extra. Ah, sí, perdón. Así. No, ¿salió alguien? No. Sí, alguien dijo tengo una pregunta. ¿Víctor? Sí, ahí está. Oye, una pregunta. ¿Podemos mandar un avance antes de la fecha de entrega para ver cómo vamos? Sí, podrían mandar uno el 9, en una semana. Ok, va. Perfecto, gracias.